Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre la clase del equilibrio ácido-base, los trastornos que genera un desequilibrio en estos y lo que es la interpretación de una gasometría. Muy bien. Ok, entonces comenzamos. Ok, entonces antes de ver ya lo que son los trastornos y lo que es la lectura de una gasometría, tenemos que repasar algunos conceptos. Se supone que ya los vimos en bioquímica, pero nunca está de más, mejor dicho, repasar, ok, un poquito. Muy bien, primero hablemos de la definición del potencial de hidrogeniones o el pH, ¿ya? El pH, como acá dice, es una medida de acidez o alcalinidad de una sustancia, ok. Esta igual nos indica la cantidad de iones de hidrógeno presentes en esta sustancia. Ok, entonces para tenerlo en claro, acá lo vamos a explicar. El pH se mide entre los números del 0 y el 14, ¿ya? Entonces, mientras más cerca esté al 0, quiere decir que esta sustancia es ácida. Y mientras más cerca esté al 14, mientras el número sea mayor, quiere decir que esta sustancia es alcalina. Y como tenemos un punto medio entre todo esto, el número 7, quiere decir que los que estén en este punto medio son sustancias neutras, ni ácidas ni alcalinas. Entonces, dijimos que también nos indica la cantidad de iones de hidrógeno, ¿ya? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Mientras menor sea el número que estamos midiendo de pH, mientras más cerca esté al 0, tenemos una mayor cantidad de hidrogeniones. Y mientras más cerca esté al número más alto, o sea, al 14, quiere decir que tenemos una cantidad mínima o más baja de hidrogeniones, ¿ok? ¿Qué quiero decir con esto? Que entre el 0 y el 14 siempre vamos a tener hidrogeniones, ¿ok? Pero, acá está el pero, que mientras más cerca estemos al 0 va a haber una mayor cantidad de hidrogeniones y mientras más cerca estemos al 14 una menor cantidad de hidrogeniones. ¿Qué quiero decir con eso? Que las sustancias neutras inclusive igual van a tener hidrogeniones, una cantidad un poco mínima, acercándose a la casi nada hacia el 14, como les dije, y si vamos hacia el 0, una cantidad más alta. Ok, entonces acá tenemos lo que es la ecuación de Henderson-Hasselbalch. ¿Qué nos decía o qué nos dice esta ecuación? Prácticamente que el pH es directamente proporcional a las bases. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si tenemos las bases elevadas, o sea, la parte alcalina elevada, el pH, el número de pH también va a estar elevado. Lo mismo que estamos viendo acá. Si el pH es 14, o sea, un número elevado, quiere decir que tenemos muchas sustancias básicas o alcalinas. Pero es inversamente proporcional a los ácidos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si el pH, perdón, quiere decir que si los ácidos, si la parte ácida es más alta, el pH va a estar más bajo. Lo mismo que estamos viendo acá. Si el pH es más bajo, 0, 1, 2, 3, los ácidos, perdón, van a ser más altos. Los hidrogeniones van a ser más altos. Muy bien, entonces ya habiendo visto qué es el pH y tenerlo en claro, vamos a tener en claro ahora qué es un ácido y qué es una base. Un ácido es una sustancia química capaz de ceder protones, ¿ok? En este caso, hidrogeniones. Y una base va a ser una sustancia química capaz de aceptar estos protones o hidrogeniones. ¿Y por qué remarco esto de hidrogeniones? Porque en sangre vamos a encontrar a estos únicos protones, ¿ok? En líquido extracelular y en otros lugares vamos a encontrar diferentes clases de protones. Pero para la gasometría este es el que nos interesa, ¿ok? Ok, entonces, el pH en sangre, tenemos que saber esto, oscila entre 7.35 a 7.45. Quiero decir con esto que no puede ni subir ni bajar de estos números. Ok, es un rango bastante pequeño, es un rango bastante corto. ¿Y cómo es que el cuerpo se mantiene en esto? Porque el cuerpo siempre está en homeostasis, recordemos, está en equilibrio. Entonces, si el cuerpo está en homeostasis, en equilibrio, es gracias al sistema tampón del bicarbonato. Muy bien, y se los voy a explicar acá.
para que no suba ni baje. ¿Por qué? Porque estos trastornos, si sube mucho o baja de estos rangos que les he dicho, van a afectar a la vida del paciente. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede en sangre? En sangre, ¿qué es lo que tenemos? Sabemos que tenemos al bicarbonato. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace el bicarbonato? Como les dije, el bicarbonato es el componente básico, ya es una base. Y las bases que hacen son sustancias capaces de aceptar protones. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si en nuestra sangre hay muchos hidrogeniones, ¿qué es lo que pasa? Esta sangre se acidifica, ¿qué es lo que les dije? A más alta cantidad de hidrogeniones, más ácida la sangre. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer nuestro bicarbonato como base? Nos va a servir como un tampón, nos va a amortiguar, nos va a servir de buffer. Esos tres son sinónimos prácticamente para hacer de amortiguador, ¿ya? ¿Por qué? Porque se va a unir a estos hidrogeniones y no va a dejar que sea ácido, ¿ok? Al unirse a estos hidrogeniones vamos a formar lo que es el ácido carbónico. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa al revés? Si hay muy pocos hidrogeniones, ¿por qué? Porque tiene que estar igual en una homeostasis, como les dije, no puede haber tampoco muy pocos hidrogeniones. Si hay muy pocos hidrogeniones, ¿qué pasa con el ácido carbónico? Pasa a se desdobla, como les dije, un ácido que es una sustancia capaz de ceder protones, entonces cede sus protones, libera a su hidrógeno y se libera en bicarbonato también, entonces hace que hayan hidrogeniones en sangre. La cantidad exacta, siempre está sucediendo esto. Entonces ese es el primer buffer, ¿ok? Es el primer amortiguador en sangre. ¿Cuál es el segundo amortiguador que vamos a encontrar? Es el amortiguador por vía pulmonar, el dióxido de carbono, el CO2, ¿ya? Entonces, ¿cómo funciona este? Este funciona en pulmón, como les dije. Entonces, cuando el ácido carbónico llega a pulmón, tenemos una enzima. Esta enzima se llama anhidrasa carbónica. ¿Qué es lo que nos hace? Nos cataboliza. En palabras sencillas, nos rompe el ácido carbónico y lo divide en dos. Lo divide en dióxido de carbono y en agua. ¿Ok? Entonces, el dióxido de carbono prácticamente va a ser el componente ácido de esta sustancia. ¿Y qué es lo que hacemos cuando tenemos muchos hidrogeniones? Les dije, cuando está muy ácida la sangre, el sistema pulmonar nos ayuda a expulsarlo, lo expulsamos en la respiración, ¿ok? Al CO2. Y esta agua, al ser ¿cómo les explico? Al tener un pH, neutro, se va a hacer agua metabólica del cuerpo, ¿ok? Muy bien, entonces el CO2 va a ser el componente ácido, muy bien. Ok, entonces como les decía, esto va a estar en constante equilibrio, manteniendo los valores constantes de 7.35 hasta 7.45. Muy bien, espero se haya entendido. Voy a seguir explicándolo con más ejemplos ahorita. Ok, entonces ya prácticamente vamos a hablar, o ya vamos entrando a lo que son los trastornos ácido-base. ¿Y cómo vamos a reconocer estos? Haciendo lo que es la gasometría, muy bien, la interpretación de este. ¿Qué es la gasometría? Gasometría arterial, como su nombre lo indica, es la toma de una muestra de sangre arterial en la cual nos va a dar los valores de los gases que hay en los gases en sangre, gasometría, ¿ok? Muy bien. Entonces vamos a encontrar estos valores. Primero el pH. El pH en la sangre tiene que estar entre 7.35 a 7.45. La presión de dióxido de carbono tiene que estar entre 35 a 45 milímetros de mercurio. Entonces, recuerden esto, ¿ya? Es fácil. Quitamos el 7, 35 a 45, 35 a 45. ¿Ok? ¿Qué es lo que el siguiente parámetro que encontramos? Es el bicarbonato. El bicarbonato lo vamos a tener entre valores de 22 a 26 miliequivalentes litro. El siguiente es la presión de oxígeno, que está entre 90 a 100 milímetros de mercurio, lo normal debería estar. Y la saturación de oxígeno, bastante importante, igual tiene que estar superior al 90%. Muy bien, estos tres quiero que los manejen de memoria, tienen que acordarse siempre, ¿ya? ¿Por qué? Porque con estos tres vamos a interpretar prácticamente los trastornos ácido o base que haya en sangre, o sea, vamos a interpretar ya la gasometría. Ok, entonces para interpretar la gasometría tenemos un primer paso. El primer paso es decidir si estamos en acidemia o alcalemia. Ok, entonces, ¿qué es lo primero que vemos? El pH. Entonces,
acá, si el pH está por debajo de los parámetros que tenemos, menor a 7.35, vamos a decir que nuestra sangre está en acidemia y que hay un proceso de acidosis. Y si el pH está por encima a 7.45, vamos a decir que la sangre está en alcalemia y que hay un proceso que está haciendo alcalosis. Muy bien, entonces muchos docentes, o sea, es lo mismo que digas alcalemia o alcalosis, te van a decir. Y prácticamente no hay problema, no te haces problema con eso en el hospital o en ningún lado. Pero hay algunos docentes que te van a preguntar cuál es la diferencia entre alcalemia o alcalosis. Es la que les acabo de dar y se las voy a volver a explicar para que queden claro. Acidemia, como su nombre lo indica, prácticamente solo vamos a manejar acá lo que es la terminología médica. Emia, sangre, entonces acidemia, sangre ácida. Alcalemia, sangre ácida, por encima o por debajo de los valores, como les decía. ¿Qué es lo que es la acidosis o osis? Que es el sufijo de trastorno. O sea, hay un trastorno de ácidos, ¿ok? Y la alcalosis es el trastorno de bases o trastorno alcalino, ¿ya? Entonces, ¿dónde vamos a encontrar estos trastornos? En lo que es la homeostasis, lo que les dije, el buffer del bicarbonato. Muy bien, entonces tenemos dos partes acá, la parte del bicarbonato, y esto no se olviden, es la parte metabólica, ¿ok? Todo lo que tenga que ver con el bicarbonato es la parte metabólica. De acá va a venir lo que es la siguiente parte de la interpretación. Y lo que tiene que ver con el dióxido de carbono, quiere decir que es la parte respiratoria. Muy bien, entonces modificaciones en el dióxido de carbono quiere decir que hay una acidosis o alcalosis respiratoria. Modificaciones en el bicarbonato quiere decir que hay una acidosis o alcalosis de tipo metabólica, ya, renal. Muy bien, del primer paso no se olviden, primer paso, acidemia o alcalemia, que es lo que tiene nuestro paciente. Okay. Segundo paso, tenemos que definir cuál de los trastornos tiene. Como les dije, va a haber un trastorno en lo que es prácticamente la homeostasis. Entonces va a estar o en el dióxido de carbono, que es un trastorno respiratorio, o en el bicarbonato, que es un trastorno prácticamente metabólico, ya renal. Ok, entonces tenemos, como les dije, dos tipos de trastornos, o acidosis o alcalosis, y ya puede ser bien respiratoria o bien metabólica. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que pasa cuando encontramos que hay una acidosis respiratoria? Acidosis respiratoria cuando se aumenta el PCO2. ¿Qué les dije hace rato? En el equilibrio que veíamos. El CO2, el PCO2, todo el CO2 lo vamos a ver desde ahora como un ácido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El CO2, el ácido, aumenta. ¿Qué nos hace como tal? Nos provoca una acidosis. Muy bien. Y entonces, ¿qué es lo que pasa para el otro lado? En una alcalosis. ¿Cuándo encontramos una alcalosis? Cuando el PCO2, que son nuestros ácidos, están bajos, ¿ya? Se baja nuestro PCO2, quiere decir que están los ácidos bajos, y esto nos va a provocar una alcalosis. Y si es CO2, si estamos hablando de CO2, es respiratoria, como les dije. Ahora, ¿qué pasa si hablamos del bicarbonato? ¿Cuándo vamos a encontrar una acidosis metabólica? ¿Qué les dije? El bicarbonato es una base, o sea, es lo contrario al ácido. Entonces, ¿qué es lo que pasa si nuestras bases bajan? Si nuestro bicarbonato baja, va a haber una acidosis metabólica cuando baje el bicarbonato. ¿Y qué pasa si nuestras bases, nuestro bicarbonato sube? Quiere decir que vamos a encontrar una alcalosis metabólica. Muy bien, entonces, para que quede claro, vemos dióxido de carbono, trastorno en el dióxido de carbono. Si el dióxido de carbono, que es un ácido, lo vamos a tomar como un ácido, sube, nos provoca acidosis. Si nuestro ácido baja, si no tenemos ácidos en sangre, nos va a provocar alcalosis. ¿Qué pasa al revés? En el otro caso, perdón, si tenemos el bicarbonato, ¿qué pasa si nuestras bases, la parte alcalina baja? Si la parte alcalina de la sangre está bajando, obviamente lo va a volver una sangre ácida, entonces acidosis metabólica. ¿Y qué es lo que pasa si nuestra parte alcalina sube? Obviamente nos va a hacer una alcalosis metabólica. Muy bien, entonces repasemos acá otra vez. Hablemos de lo que son las acidosis y las alcalosis metabólicas.
¿Qué es lo que les dije? ¿Cuándo vamos a decir que es una acidosis metabólica? Siempre, vamos a ver acá por el nombre. Metabólica, ya sabemos que hay un trastorno en el bicarbonato. ¿El bicarbonato qué es? Una base, es la parte alcalina de la sangre. Entonces, si le bajamos la parte alcalina, le quitamos la parte alcalina, ¿qué es lo que pasa? La sangre se vuelve ácida, es acidosis metabólica, porque estamos hablando del bicarbonato. ¿Ok? Esto cuando vean gasometría, ahorita lo vamos a repasar con unos ejercicios, espero quede bien claro, ¿ya? Entonces, las causas que nos van a provocar esto van a ser lo que es una diabetes mellitus, una hipoxia, una intoxicación por aspirina, lo que son las diarreas, una acidosis tubular renal de tipo 1, 2 y 4, ya recuerden esos tipos, puede ser una pregunta de examen. Una enfermedad renal crónica y también lo que es una hipercalemia. Muy bien. Y en el caso contrario, ¿qué es lo que pasa con una alcalosis metabólica? Como les estaba diciendo, si estamos hablando de metabólicos, recuerden, estamos hablando de bicarbonato. Entonces, si estamos hablando de alcalosis y el bicarbonato es una base, es una sustancia alcalina. Si subimos la sustancia alcalina en la sangre, ¿qué nos va a provocar? Nos va a provocar una alcalosis, obviamente, eso recuérdenlo, eso por lógica tiene que salirles. ¿Y cuáles son las causas? En este caso, las causas van a ser los vómitos, la aspiración nasogástrica, lo que es el hipoaldosteronismo, lo que es cuando baja la bulimia, perdón, lo que es la insuficiencia renal añadida o el síndrome de leche, como le conocemos, y la hipocalemia. Ahora acá un pequeño tip les voy a dar. Cuando estén en internado, cuando estén haciendo sus prácticas rotando, siempre vean las causas, ¿ya? Incluso antes de que les den ya la gasometría, si ven las causas y se acuerdan de estas, ya van a saber prácticamente si está en acidosis o en alcalosis, ¿ya? ¿Por qué? Porque a veces te estás complicando viendo la gasometría, ves que tu paciente ha llegado con unos vómitos bastante fuertes o una aspiración nasogástrica. ¿Qué ha pasado? Ha perdido ácido clorhídrico, ha perdido ácidos, entonces sus bases están aumentadas. Una alcalosis, una alcalemia. O al revés, igual, ¿qué es lo que pasa si un paciente te ha venido con una diarrea tremenda o lo que es una intoxicación por aspirinas, ya? Directamente te vas a dar cuenta que este paciente está bajando sus bases, está con problemas metabólicos. ¿Ok? Entonces es un pequeño tip, o sea, como saben, nosotros diagnosticamos pacientes, no diagnosticamos papelitos como la gasometría. Entonces dense cuenta mediante las causas. Muy bien, entonces sigamos repasando, quiero que esto se les quede bien grabado, que les salga por lógica. ¿Cuándo vamos a encontrar una acidosis respiratoria o una alcalosis respiratoria? Respiratoria cuando tenemos el trastorno en el PCO2, que está alterado, ¿ok? Por eso es respiratorio. ¿Y qué les dije que es el PCO2? Lo vamos a tomar como un ácido, ¿ok? ¿Qué pasa si aumentamos el PCO2? Estamos aumentándole el ácido a nuestra sangre. Si le vamos a aumentar el ácido, vamos a estar en una acidosis, obviamente. Entonces, cuando el PCO2 está por encima de 45 milímetros de mercurio, estamos en acidosis respiratoria. Muy bien. ¿Cuáles son las causas? Las causas van a ser la depresión del centro respiratorio. En este caso, pacientes que utilizan lo que son los opiáceos, pacientes que están medicándose con barbitúricos o que se ha usado, barbitúricos como anestesia o algunas otras anestesias. Y también en pacientes que hayan sufrido de alguno de los TECs, o sea, de un trauma encefalocraneano. También en el caso de obstrucciones de la vía aérea, o en el caso también del síndrome de Guillain-Barré, que te va a dar fatiga muscular, como lo sabemos, donde los músculos de inspiración y expiración no ayudan, ¿okay?, a expulsar lo que es el PCO2, el CO2. Estos tres como causas agudas, y como una causa crónica estaríamos hablando de la enfermedad pulmonar obstructiva, los EPOCs, las bronquitis, los enfisemas, ¿okay? Y en el caso también de algunos pacientes que tienen obesidad mórbidas, ¿okay? Entonces, ¿qué queremos decir? Las causas, ¿cuáles son las causas de que haya una CO2 alta? Cualquier causa que te haga hipoventilar a tu paciente, que no esté respirando bien. Ok, entonces,
cuando hablamos de alcalosis respiratoria. Respiratoria, como les dije, alteración en el CO2, PCO2. PCO2 es un ácido. Si nuestros ácidos en sangre bajan, obviamente el equilibrio se va a romper. ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a aumentar la parte alcalina. Si tenemos bajos ácidos, la parte alcalina aumenta por lógica, entonces alcalosis respiratoria, cuando el PCO2 esté por debajo de los 35 milímetros de mercurio. ¿En qué casos, en qué causas vamos a encontrar esto? En lo que son las ventilaciones mecánicas. A veces se hiperventilan nuestros pacientes y eliminan mucho CO2. Y también en lo que son las alguna estimulación del centro respiratorio. Esto en los casos de, puede ser de algún tumor en el centro respiratorio, o lo que son las sepsis. Muy bien. Ok. Muy bien, entonces el tercer paso, ya una vez visto cuál es el trastorno, tenemos que ver si está compensado, la compensación de este trastorno. Ok, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Si estamos, como les dije, estamos en un constante equilibrio. Se rompe este equilibrio, se rompe la homeostasis y la vida del paciente pende de un hilo prácticamente. Y algo que me olvidé colocárselos, acá se los voy a anotar, es el pH compatible con la vida es de 6.8 a 7.8. Baja más de eso o sube más de eso, ya adiós nuestro paciente. Entonces tenemos que cuidar, pero el primero que cuida esto es el mismo cuerpo del paciente, la misma su misma reacción metabólica o respiratoria, ya. Entonces acá lo voy a explicar ya de manera más clara. Acá tenemos esta tablita. Todos los docentes la manejan como la tablita Miro, ya, o la mayoría de los docentes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la parte metabólica, estas flechitas que se lo estoy poniendo, va a ser de igual manera, ya. Miren, como pueden ver, están igualitas, todas para abajo en acidosis metabólica, y en alcalosis metabólica todas para arriba. Y el Rho, ¿qué quiere decir? Que la respiratoria va a ser opuesta a la primera flechita. En acidosis respiratoria, como pueden ver, la primera flechita abajo, las otras arriba, y al revés en la alcalosis. Ahora se los desgloso, se los explico, ¿ya? Los trastornos metabólicos. En acidosis metabólica, ¿qué les dije? Acidosis, pH abajo, no hay donde perderse. Metabólica, su nombre, hace rato se los dije. El bicarbonato abajo, no hay donde perderse. Estos ya los debemos manejar por lógica, ¿ya? Acidosis metabólica, pH abajo, bicarbonato abajo. Nuestras bases están abajo, por eso estamos en acidosis. Pero como les dije, no puede pasar de 6.8, o sea, no podemos bajar más de eso. ¿Qué es lo que hace el cuerpo? El cuerpo lo va a compensar. Como estamos con las bases muy bajas, estamos en acidosis. ¿Qué es lo que hace el cuerpo? El cuerpo va a eliminar los ácidos, bota los ácidos. Entonces la compensación renal, o sea, la compensación metabólica va a venir por vía pulmonar. ¿Qué es lo que hace el pulmón? El pulmón elimina ácidos. ¿Por qué? Porque si estamos en acidosis y que tengas más ácidos por vía pulmonar, lo mata al paciente, lo mata en una. Entonces, ¿qué es lo que hace el cuerpo? El cuerpo solito va a eliminar ácidos, ¿ya? Entonces, otra vez, volvamos a repasar. Acidosis metabólica. El trastorno es acidosis metabólica. Acidosis, flecha abajo, el pH bajo, el bicarbonato bajo, y la compensación pulmonar va a mandar el PCO2 igual abajo. ¿Para qué? Para que no entremos en una acidosis que ya prácticamente baje de los valores máximos. En el caso de la alcalosis metabólica, otra vez vemos alcalosis metabólica, alcalosis pH arriba, metabólica quiere decir que el bicarbonato está para arriba. ¿Qué es lo que hace el cuerpo? Está en alcalosis, como les dije. Entonces está muy alcalina la sangre, lo va a compensar de manera respiratoria. Entonces de manera respiratoria, ¿qué va a hacer? Va a aumentar sus ácidos. Como está muy alcalina la sangre, aumentamos los ácidos, entonces mayor presión de dióxido de carbono vamos a tener en lo que es la alcalosis metabólica. Muy bien, entonces acá ya volvemos a lo que es la mnemotecnia, la tablita. En los trastornos metabólicos, todas las flechitas van en igual sentido
junto con su compensación. pH bajo en acidosis metabólica, bicarbonato bajo, y su compensación igual a bajo nuestro PCO2. Alcalosis metabólica, pH de alcalosis arriba, metabólica, alcalosis metabólica, el bicarbonato arriba, la compensación vía pulmonar, el PCO2 arriba también. Ahora, ¿qué es lo que pasa en lo que es la pulmonar, ya? En la respiratoria, como dice acá la tablita, opuesto, ya, opuesto. Vamos a recordar esto. ¿Por qué? Muy bien, recordemos. ¿Qué les dije cuando es una acidosis respiratoria? Ya estamos diciendo acá, ya prácticamente la primera flechita, acidosis, pH bajo. pH bajo. Respiratoria. Si estamos en acidosis, ¿qué quiere decir? Que está aumentando nuestros ácidos. ¿Qué les he dicho que es el CO2? Es un ácido. O lo manejamos como ácido en el cuerpo, entonces está aumentada, ¿ya? ¿Y qué es lo que hace el cuerpo para que no estemos en una gran acidosis, para que no nos pasemos del margen? Aumenta a nuestra bicarbonato, aumenta a nuestra parte alcalina. Entonces esto, para que no sea tan desproporcionado lo que es la acidosis, trata de compensarlo, como dice. Entonces, acidosis respiratoria, una vez más repasemos, pH abajo, acidosis respiratoria, el CO2 aumenta, la parte ácida aumenta. ¿Cómo se compensa? ¿Cómo lo compensa el cuerpo? Vía metabólica, vía renal. Entonces se produce más bicarbonato, más de la parte, alcalina. ¿Y qué pasa en la alcalosis respiratoria? Estamos haciendo alcalosis, ¿ok? Alcalosis, ya está, no hay donde perderse, pH arriba. Respiratoria, ¿qué quiere decir alcalosis respiratoria? Que estamos botando nuestros ácidos. Entonces el PCO2 abajo. ¿Y cómo lo compensa el cuerpo para que no esté tan alcalina la sangre? Disminuyendo de manera renal lo que es el bicarbonato. Entonces volvemos a la mnemotecnia. Miro el RO, la respiratoria, las flechitas opuestas. Ya, esto para que se vuelva para el examen. Entonces, acidosis respiratoria, la primera pH abajo, las otras para arriba, PCO2 y lo que es el bicarbonato. Alcalosis, ya sabemos que alcalosis pH arriba, las otras dos PCO2 y HCO3 abajo. Miro la tablita y me acuerdo de esto. Ok, entonces acá, como les decía, va a haber una compensación. Y en estas compensaciones debemos recordar siempre la tablita, como les dije. La parte metabólica, la Mi. Acidosis metabólica, todas las flechitas abajo. pH abajo, el bicarbonato abajo y el dióxido de carbono abajo. Pero para saber de verdad si está bien compensado nuestro paciente, hay reglas, ¿ya? Hay unas fórmulas. Esas fórmulas se las suplico, así se las ruego, anótenselas y llévenlas en su billetera, llévenselas en una hojita bien enmicada, bien, fórrenla y no las pierdan. ¿Por qué? Porque esto les va a servir y se van a acordar para toda la vida mientras más vean esa hojita, ¿ya? Esta fórmula es inamovible prácticamente, es una fórmula que tienes que saber de memoria, ¿ya? Entonces, como les dije, una vez más les explico esto para que quede claro, ¿ya? En acidosis metabólica, acidosis, pH bajo, metabólica, bicarbonato bajo, y lo que es el dióxido de carbono también abajo para compensar. Pero ¿cómo sabemos si nuestro paciente está bien compensado? Este es el PCO2 que debemos esperar, ¿ya? Esta es la fórmula. Entonces el PCO2 que tenemos que esperar que salga acá va a ser 1.5 por el bicarbonato más 8 con un margen de error de más menos 2. No se preocupen, ahorita vamos a hacer unos ejercicios y los voy a explicar de manera más sencilla, ¿ya? Ok, entonces en el caso de la alcalosis, como les dije, las flechitas en sentido igual si es metabólica. Alcalosis metabólica, pH arriba, alcalosis metabólica, ¿qué parte está elevada? La metabólica, o sea la renal, el bicarbonato arriba, como es alcalosis. Para compensar, ¿qué es lo que pasa? El dióxido de carbono elevado. Entonces el dióxido de carbono que debemos esperar, igual nos sale con esta otra fórmula, que igual no tienen que olvidarse, anótensela, guárdenla muy bien, es 0.7 por el bicarbonato que nos han reportado en la gasometría, más 21 con un margen de error de más menos 2, ¿ya? Estas fórmulas, por favor, anótenselas. Ahorita vamos a ver con ejercicios, no se preocupen.
la parte respiratoria, en la compensación, como les decía, la tablita respiratoria opuesto, ok. Acidosis respiratoria, acidosis está ácido obviamente la sangre, pH abajo, respiratoria, ¿qué es lo que pasa? El PCO2 aumenta, ya les dije es opuesto, o sea, nuestros ácidos respiratorios están subiendo, PCO2, y ¿qué es lo que hace el cuerpo? Lo compensa. ¿Cómo lo compensa? Con aumentando, al bicarbonato. Ahora, acá hay otra regla igual que tienen que acordarse, esta no la pierdan, igual anótensela. Cada milímetro de mercurio de PCO2 que nos aumente, ya, cada milímetro de PCO2 que esté aumentado nos equivale a una compensación. En el caso de que sea una acidosis respiratoria aguda, a 0.1 miliequivalentes litro, y en el caso de que sea una respiratoria crónica, a 0.4 miliequivalentes litro, ¿ya? Y en el caso de la alcalosis respiratoria, lo mismo, miramos la tablita, conste que se los estoy repitiendo 20.000 veces para que no se olviden. Respiratoria, opuesto. La primera flechita obviamente del pH, alcalosis, pH arriba. Respiratoria, estamos bajando nuestros ácidos respiratorios, entonces alcalosis respiratoria, baja el PCO2. Y ¿qué es lo que hace? Se compensa mediante el riñón, bajando también la parte alcalina, bajando el bicarbonato, ¿ya? Entonces acá, ¿qué es lo que sucede? Igual, esta reglita, tienen que acordarse, cada milímetro de mercurio de PCO2 que baje en la alcalosis respiratoria, también va a bajar nuestro bicarbonato. ¿Y cuánto es lo que va a bajar por cada milímetro de mercurio de PCO2 que baje? En una alcalosis respiratoria aguda, 0.2 miliequivalentes litro, y en una crónica, 0.5 miliequivalentes litro, ya, de bicarbonato. Muy bien, vámonos a los ejemplos, ya, para que no nos perdamos, para que repasemos todo lo que hemos hablado ahorita. 1. Primer paciente. No nos dejemos llevar por lo que es la clínica, directamente interpretemos la gasometría para que quede bien claro, ¿ya? Los tres parámetros importantes que les dije: pH de 7.32, bicarbonato de 15 y la presión de dióxido de carbono en 30. Ok. El primer paso que les dije, que tenemos que reconocer si es ácido o es alcalino. Entonces, ¿en qué estamos? 7.32, menor a 7.35, que es lo normal, que estamos en acidemia. Muy bien, muy bien. Entonces ya hemos reconocido el primer paso. ¿Cuál era el segundo paso? ¿Qué tipo de trastorno es? Entonces recordemos, la acidemia, ¿por qué se da? Uno, porque aumenten los ácidos o bajen las bases. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Nuestra base, lo que es el bicarbonato, está por debajo. Esto nos explica, ¿no es verdad? Una acidemia. Sí, nos explica, pero vemos el otro. ¿Qué es lo que pasa? Si estamos en una acidemia y nuestro dióxido de carbono está bajo, nuestros ácidos están bajo, no nos explica ¿no es verdad? No nos explica. Entonces, ¿qué va a ser? Una acidemia o una acidosis metabólica. ¿Por qué? Porque este es el único que nos explica que estemos en acidemia. Este no nos explica que estemos en acidemia. Pero también está cambiado, también no está en sus valores normales. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el tercer paso que teníamos que ver? La compensación. ¿Está compensado o no está compensado este paciente? Ya tenemos su nombre y su apellido. Es una acidosis metabólica, o podemos decir también que es una acidemia en sangre, causa de una acidosis metabólica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La compensación, el tercer paso. La reglita que les dije que no tenemos que olvidarnos. ¿Cuánto vamos a esperar de que sea el PCO2 en una acidosis metabólica? Entonces, en la acidosis metabólica, el PCO2, la reglita, 1.5 por el bicarbonato que nos han reportado, más 8, con un margen de error de más menos 2. Cambiamos valores. ¿Qué es lo que tenemos acá? La PCO2 va a ser lo que vamos a esperar que tenga nuestro paciente como compensación, va a ser de 1.5 por 15 más 8 más menos 2. Hacemos los cálculos en la calculadora, obviamente, si son muy capos en su mente, pero ¿cuánto nos sale? 30.5 más menos 2 de margen de error.
¿estamos en el rango que está acá? Sí, este paciente entonces está compensado. O sea, acá ya tenemos su nombre y su segundo nombre y su apellido. Está para que vean y que me crean que estamos yendo por buen camino. 1. pH bajo, acidemia. 2. Tenemos que reconocer si el trastorno es respiratorio o metabólico. Que les dije, si estamos en acidemia, el único que explica que haya acidemia quiere decir que las bases hayan bajado. ¿Por qué? Porque nuestros ácidos también están bajando, pero no nos explica que que sea pulmonar, ¿ya? Entonces va a ser metabólico, ¿ya? Tercero, la compensación. La reglita, compensado. Acidemia en sangre provocado por un trastorno de acidosis metabólica que está compensado por vía pulmonar. Ok. Ejemplo, ¿ya? En este ejemplo, otro paciente. Tenemos un paciente con un pH de 7.5, un bicarbonato de 32 miliequivalentes litro y y el dióxido de carbono, una presión de dióxido de carbono en 48 milímetros de mercurio. Entonces acá, ¿qué es lo primero que vemos? Primer paso, ¿qué les dije? Ácido o alcalino, pH. Obviamente está por encima alcalemia. Tenemos una alcalemia en sangre. Ahora debemos ver cuál la explica mejor. ¿Qué les dije? En alcalemia, ¿qué vamos a ver? Si es o metabólica o respiratoria. Entonces, ¿cuándo es la alcalemia? Cuando hay muchas bases o cuando hay muy pocos ácidos. ¿Qué es lo que lo explica mejor acá? Aquí es una alcalemia de tipo metabólica. ¿Por qué? Porque hay muchas bases. Entonces en el trastorno, en el segundo paso, vamos a ver que es una alcalosis metabólica. Muy bien. Tercer paso, que les dije, compensación. Vuelvan, busquen les dije que se anoten, agarren, busquen la reglita. Muy bien, la fórmula. Entonces, está compensado, intercambiamos ya lo que son acá los valores. La PCO2 esperada, eso no olviden anotar, es PCO2 esperada, va a ser 0.7 por el bicarbonato reportado más 21 con más menos 2 de margen de error. Entonces la PCO2 acá lo intercambiamos, 0.7 por 32 más 21 nos sale 43.4 con un margen de error de más menos 2. Pero acá, ¿qué es lo que vemos? Que está en 48 de nuestro paciente. Y con más 2 llegaríamos a 45.4. No llegamos a esto. ¿Qué quiere decir esto? Que no está compensado, que está por encima, está por demás. No podemos decir que está compensado aquí, así que entonces es no compensado. Pero me dirán, algunos docentes siempre te dicen y te exigen, pero este paciente está sobrecompensado, te voy a decir. Eso no existe. No existe ya, mis queridos estudiantes, mis queridos jóvenes, a todos, jóvenes y señoritas. Esto no existe, no hay una sobrecompensación. Directamente se coloca que no está compensado. Entonces, si no está compensado, ¿qué es lo que está pasando? Esto es un trastorno mixto. Y bienvenidos a los trastornos mixtos, ¿ya? ¿Por qué? Porque acá vamos a ver que nuestro paciente está en una alcalosis metabólica, o sea, estamos en una alcalemia con alcalosis metabólica. Y que nuestra PCO2 está elevado, nuestros ácidos están elevados, entonces también tiene una acidosis respiratoria, por eso es trastorno mixto. Muy bien, nombre, segundo nombre, apellido y segundo apellido. Mira, tenemos pH elevado, alcalemia, es de tipo metabólico, alcalosis metabólica. No compensado, es un trastorno mixto, donde vamos a encontrar que también tiene una acidosis respiratoria. Muy bien. Otro ejemplo acá rápido para que lo vayamos viendo. Muy bien. Paciente que encontramos con un pH de 7.3, bicarbonato 34 y la PCO2 de 65. Primer paso, otra vez no se olviden, hagan esto junto a mí. ¿Qué es lo que vemos? El pH está ácido o alcalino. Por debajo de 7.35. Ácido, acidemia. Segundo paso, trastorno metabólico o respiratorio. ¿Cuál explica mejor? Si es una acidemia, ¿qué quiere decir? Que estamos elevando nuestros ácidos o disminuyendo nuestras bases. Yo veo que acá nuestras bases están por demás, así que debería estar en alcalemia, pero no, ya hemos visto que está en acidemia. Entonces este otro lo explica de mejor manera. Entonces
va a ser un trastorno de acidosis respiratoria. Tercer paso, ¿qué les dije? Compensación, compensado, no compensado. Y acá ya se viene lo largo, lo feo, pero les dije igual, esta reglita. Por cada milímetro de mercurio que se aumente la PCO2 de lo normal lo vamos a tomar como 40 milímetros de mercurio, ya su media, siempre, sí o sí la media, ¿ya? Entonces, cada milímetro de mercurio que suba en un trastorno agudo va a aumentar a 0.1 mil equivalentes litro y en un trastorno crónico a 0.4. Ok, entonces acá vamos a ver para la aguda, ¿ya? Cada 1 milímetro nos sube 0.1. Entonces, ¿cuántos han subido de 40? Estamos por demás 25. Regla de 3, jóvenes, esto nunca se olviden. 25 por 0.1, ¿cuánto nos da? 25, perdón, 2.5 miliequivalentes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tiene que aumentar 2.5 miliequivalentes para compensarse. Si fuera aguda este trastorno. Entonces, la media del bicarbonato, ¿cuánto es? 24. Más 2.5, 26. No está compensado, está sobrecompensado, como se diría, pero eso no existe, les dije. Entonces está muy compensado, no es aguda, ¿ya? No es aguda, no puede haber una compensación aguda, solo viendo estos parámetros. Entonces, vamos a ver si es un trastorno crónico. Muy bien, entonces cada milímetro de mercurio me sube 0.4 miliequivalentes litro de bicarbonato. Entonces, tenemos 25, como les dije, 25 milímetros de mercurio por demás de los 40. Entonces, regla de 3, 25 por 0.4 nos da 10 miliequivalentes. Entonces, estos 25 milímetros de mercurio nos indicarían que para compensarse tiene que subir 10 miliequivalentes en un trastorno crónico. Entonces, ¿cuánto es lo normal de bicarbonato? 24. 24 más 10 miliequivalentes, 34. Este sí nos explica, entonces en un trastorno crónico sí estaría compensado. Ahora, esto me olvidé decirles, en lo que son los pacientes prácticamente que tienen un trastorno respiratorio, siempre pregunten si su trastorno es crónico o agudo para saber cuál de los dos usar. Acá use los dos para que aprendamos mejor, ¿ya? Pero pregunten o lean, en el examen va a decir, tiene EPOC, entonces es crónico. O está deprimido su centro respiratorio hace unas cuantas horas, obviamente ya sabes que es agudo. Muy bien, entonces acá un cuarto ejercicio, un paciente con pH de 7.47, bicarbonato de 17, dióxido de carbono de 25. Primer paso, ácido o alcalino, que es alcalino, obviamente está por encima, entonces alcalemia. Segundo paso, trastorno. ¿Qué tipo de trastorno es? ¿Metabólico o respiratorio? En este caso, lo volvemos a explicar aquí de manera clara. ¿Qué es lo que me explica una alcalemia? Una alcalemia quiere decir que nuestras bases están muy altas o nuestros ácidos están muy bajos. Acá nuestras bases están bajas, así que no explicaría una alcalemia, pero en este caso sí lo explica. Nuestros ácidos están bajos, nuestro dióxido de carbono está bajo, entonces va a ser un trastorno de tipo respiratorio. 3. La compensación. Las reglitas, esto nunca se olviden, anótense, practíquenlo. ¿Por qué? Porque esto les va a servir. Tienen que acordarse toda su vida. Entonces, como les dije, tienen que consultar si su paciente tiene un trastorno agudo o crónico. Acá lo vamos a hacer de ambos casos, ¿ok? ¿Qué pasa si nuestro paciente sería un trastorno agudo? Como dice acá la reglita, cada milímetro de mercurio de PCO2 que esté por debajo, igual tiene que bajar nuestro bicarbonato en 0.2 miliequivalentes. Entonces lo hacemos acá, 40 la media de PCO2 que tenemos que tener. 40 menos 25, ¿cuánto nos da? 15, ¿ok? Hacemos una simple regla de 3, 15 por 0.2 y nos da que en 15 milímetros de mercurio deberíamos bajar el bicarbonato en 3 miliequivalentes. Entonces, ¿cuánto es la media del bicarbonato? 24, ¿no es verdad? Entonces en 24, ¿cuánto le tenemos que restar? 3. 24 menos 3, 21. No nos explica esto, entonces no está compensado, es un trastorno, si fuera trastorno agudo, no compensado. Muy bien. Y en el caso de que fuera una crónica, ¿qué es lo que pasa? Lo mismo,
Hacemos las reglas de 3, 15 por 0.5 en este caso, que es lo que hay que cambiar estos valores, nos da 7.5. Muy bien, entonces tiene que bajar 7.5 miliequivalentes el bicarbonato para que esté compensado. Entonces restamos 24, que es la media, menos 7.5, nos da 16.5, 17 prácticamente. Entonces ahí sí explicas que hay una compensación. Entonces si nuestro paciente es crónico, estaría compensado. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, ya habiendo visto y saber los 3 pasos que son los más importantes, vamos a entrar al cuarto paso, que es el anion gap. Lo pongo en cuarto y después de los ejemplos. ¿Por qué? Porque prácticamente este solo lo vamos a usar en un caso. Cuando tenemos que saber el anion gap, cuando haya una acidosis metabólica. Ya no sirve, no se utiliza o no se usa, no se hace, como quieran llamarlo, en alcalosis metabólicas, en acidosis o alcalosis respiratorias. Únicamente usamos el anion gap en acidosis metabólica, valga la redundancia, y lo volvemos a repetir, ¿ya? ¿Qué quiere decir el anion gap? Como les dije, hay un equilibrio en el cuerpo, y en este equilibrio tiene que haber una electroneutralidad. ¿Qué quiere decir esto? Que los cationes tienen que ser igual a los aniones, o traducido esto, que los iones de carga positiva tienen que ser iguales a los iones de carga negativa. Entonces, el anion gap, esta es la fórmula, ¿ya? El gap va a ser igual a el sodio, que es un cation, menos todos los aniones, que es el cloro y el bicarbonato, que estos son 2 aniones. Y el resultado tiene que darnos de 10 a 12, ¿ya? Como mucho. Ahora lo pongamos en valores normales acá para que se entienda mejor el gap. ¿Cuánto es el gap? Nos va a salir esto. Reemplazamos el sodio. En un paciente lo normal vamos a encontrar un paciente con sodio de 140, ¿ya? La media. El cloro es 105. Su bicarbonato va a estar en 24, lo normal. Hacemos toda esta ecuación y nos sale un gap de 11, como les dije. Igual nos sale la media. Puede ser menos 1, menos 2, o sea, 10 a 12, perdón, de 10 hasta 12 el máximo su rango, para que digamos que es un anion gap normal. Ahora, algo que vale la pena aclarar, ¿qué es el gap? El anion gap va a ser los aniones que no estamos contabilizando acá, o sea, las cargas negativas. Entre estos van a estar el citrato, el sulfato, la albúmina, las globulinas alfa y globulinas beta, el fosfato, ¿ok? Entonces no lo estamos contabilizando, tampoco se contabilizan estos anioncitos en lo que es una muestra de sangre. Ahora, hay 2 tipos de anion gap, elevado o gap normal, que vamos a encontrar ya haciendo esta fórmula. Si el gap está normal, ¿qué quiere decir? Que para que haya esta igualdad, ¿cuál se tiene que aumentar? Obviamente el cloro tiene que estar más alto. ¿Por qué? Porque sabemos que si estamos viendo únicamente acá en acidosis metabólica, este va a estar disminuido desde ya. El cloro va a estar menor a su rango normal. Si el gap está entre los valores normales, ¿qué quiere decir? Que para que haya esta igualdad, el cloro aumenta. Entonces, cuando hay un gap normal, vamos a llamarlo gap normal o hiperclorémico, ¿ya? Y sus causas van a ser estas. El FIDEA, ya muy bien, recuerden esta mnemotecnia. Cuando hay un gap normal en acidosis metabólica, recuerden acidosis metabólica, cuando hay una fístula biliar, pancreática o intestinal, una insuficiencia suprarrenal, una diarrea, una enfermedad renal crónica o el abuso de lo que es la espironolactona, y también en una acidosis tubular renal 1, 2 y 4. Recuerden estos numeritos que siempre son preguntas de examen. ¿Y qué es lo que pasa en el otro caso? Que el gap está elevado. Le llamamos normoclorémica. ¿Por qué? Porque el cloro va a estar en su rango normal. Como les dije, el bicarbonato está por debajo a su rango, porque estamos hablando acá únicamente de acidosis metabólica. Recuerden eso, el anion gap solo en acidosis metabólica. Bicarbonato menor a lo normal, cloro normal. ¿Cuál va a estar elevado? El gap, obviamente, para que haya esta igualdad cationes-aniones. Cuando encontramos el gap elevado, en lo que es esta mnemotecnia igual que les estoy mostrando acá, el Kussmaul. En cetoacidosis, la K vamos a usarla así ya, cetoacidosis en casos de uremia, en caso de intoxicación por salicilatos, las aspirinas, en el caso de una intoxicación por metanol, en el caso de un ayuno prolongado,
En acá no está también la mnemotecnia, pero una rhabdomiólisis, y en el caso de lactato elevado, ¿ya? Para terminar ya un ejemplito, vamos a ver acá. El mismo de hace rato que teníamos un paciente con acidosis metabólica. Entonces vemos acá, volvemos a hacer los pasos para que se les quede bien grabado. ¿Qué es lo que vemos acá? Que nuestro paciente, el primer paso, ácido alcalino, ácido, acidosis, acidemia. Está en acidemia. Segundo paso, ¿qué tipo de trastorno es? Metabólico renal. Entonces, si está en acidemia, o bajan las bases o sube los ácidos. En este caso, ¿cuál nos explica? Los ácidos están bajos, así que no nos explicaría una acidemia. Entonces, las bases bajas. Entonces, es un trastorno de tipo de metabólico, acidosis metabólica. Tercer paso, compensación. La reglita, la tablita, nunca se olviden estas reglas, estas fórmulas, mejor dicho. En el caso de una acidosis metabólica, la PCO2 esperada que vamos a tener es 1.5 por HCO3, perdón, por el HCO3, que es el bicarbonato, más 8. Entonces reemplazamos valores: 1.5 por 15 más 8, 30.5 más menos 2. ¿Está compensado? Está compensado. Muy bien. Por último, ya como estamos hablando de una acidosis metabólica, el anion gap. El anion gap, como les dije, vamos a reemplazar valores únicamente. El gap es igual al sodio, que en este caso lo ponemos acá 138, menos el cloro más el bicarbonato. El cloro en cuánto está, en 97, bicarbonato 15. Hacemos esta operación, el anion gap está en 26. ¿Cuánto les dije que es el anion gap? Lo normal es de 10 a 12. Entonces, ¿qué decimos acá? Que nuestro paciente está con una acidemia por una acidosis metabólica de trastorno, pero que sí está compensado en vía pulmonar, y su anion gap está elevado. Entonces es un anion gap elevado normoclorémico. ¿Por qué? Porque su cloro está en rangos normales. Muy bien, gap elevado normoclorémico. Muy bien. Ya sabemos los dos nombres, los dos apellidos. Por favor, practiquen, no se olviden de esto. Espero les haya servido de verdad esta clase. Bien, para despedirme, únicamente les voy a leer esto, ¿ya? Si ya saben cómo soy, ¿para qué me estudian? ¿Quién lo dijo? La medicina. Este video lo estoy haciendo a las 4 de la mañana. Espero, o sea, estoy prácticamente como él ahorita. Entonces nos metimos en esto, nos metimos en medicina, por eso estamos estudiando. Si ya sabíamos cómo es la carrera, para eso lo estudiamos. No abandonen, no desistan, y por favor, les ruego, si les ha gustado el video, le den like, se suscriban. Por favor, les ruego suscribirse a mi página de YouTube y a la de Facebook, también darle un like. Con eso apoyarían, no pido más que un like o una suscripción, nada más, ya, para seguir aprendiendo juntos. Voy a seguir haciendo estos temas. Y entonces, muchas gracias por escucharme. Sé que estamos casi una hora, pero espero de verdad les sirvan los ejemplos. Ahí es donde tuvimos mucho tiempo y todo lo que les he repetido, ya. Entonces, nos vemos.